Preview. Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy aquí en Negocios TV. Hoy tenemos con nosotros a Paula Gómez, Data and AdTech Director de Making Science. Bienvenida, Hola. Paula. Tenemos también a Eugenio Pino, director de ventas directas de Riu Hotels and Resorts. Buenos Bienvenido, días. Eugenio. Y David Montero, especialista de medición y datos para Travel de Google. Bienvenido, David. Bueno, vamos a hablar de data, vamos a hablar de algo de inteligencia artificial, de cómo ha cambiado el enfoque de volumen a valor en todo lo que es el marketing digital y el tratamiento de esa data. Para empezar, Paula, cuéntanos qué es Making Science y de dónde viene ese claim de Digital Acceleration Company. Pues justo el claim viene muy bien porque lo que hacemos principalmente es ayudar a todas las empresas, un poco a ayudarles en esa carrera o en esa madurez digital, muy acompañado pues, sobre todo con esa parte de data y tecnología que creemos que es fundamental para poder evolucionar de una manera adecuada. Llevamos muchos años en España, somos muy conocidos, ya estamos más de 15 países y somos más de 1.300 empleados, o sea que estamos creciendo muchísimo y sobre todo nuestro principal claim, como bien comentas, es ayudar a todas las compañías en esa aceleración digital. Bueno, Eugenio, vosotros sois un referente en el sector turístico en España, tenéis más de 70 años ya de experiencia. ¿Cuántos hoteles tenéis ahora mismo a nivel global? Y cuéntanos un poco cuáles han sido, digamos, vuestro factor diferencial, vuestras diferencias con respecto a la competencia del sector. Vale, nosotros tenemos ya 100 hoteles en 20 países, son hoteles grandes, tenemos ya casi 50.000 habitaciones. Al final, nuestro valor diferencial es el servicio al cliente que damos en nuestros hoteles y somos una cadena que está totalmente enfocada en eso, en ofrecerle la mejor experiencia posible al cliente. ¿Y qué valor diferencial, digamos, o qué factores pueden marcar la diferencia con respecto a la competencia? Para mí estamos en los mejores sitios, estamos en las mejores playas y en las mejores plazas del mundo. Al final, Riu empezó como una empresa, como una cadena vacacional. Estábamos presentes en casi todas las playas del mundo y desde hace unos años estamos en las mejores ciudades, por así decirlo, del mundo y vamos a enfocarnos en esa dirección. Bueno, y David, desde una compañía pura digital como Google, ¿cómo se ve el sector travel, este sector de turismo? Pues el sector de travel al final es una industria prioritaria, hay muchos grandes anunciantes que están utilizando las plataformas de Google y especialmente en España, ¿no? Donde tenemos un sector hotelero que es muy fuerte y es una industria nacional que al final es prioritaria también para nosotros como compañía. Bueno, una pregunta para todos. ¿Realmente hay un cambio de paradigma de volumen a valor, de volumen a conocer mejor al cliente, enfocarse más en dar valor al cliente en estos momentos, Paula? Pues yo diría que justo con todo este cambio del First Party Data que está cogiendo muchísimo protagonismo, ¿no? Pues es donde empezamos a conocer más al usuario, las empresas se empiezan a interesar mucho más por cuál es el usuario al que me tengo que dirigir, cómo me tengo que dirigir, y entonces aquí es donde coge realmente protagonismo. Yo diría que hace años nos enfocábamos más en otro tipo de datos y las compañías están más enfocadas en investigar más en todo lo que no tengo y voy a intentar atraer más de lo que no tengo, pero ahora estamos muchísimo poniendo el foco en esa parte de First Party Data. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que ha dicho Paula. Al final ha habido un momento en el que todo el mundo estaba recogiendo datos, intentando coger más. Desde el punto de vista regulatorio y de interés del usuario, también hay cierto, ¿no?, interés ahora mismo por la privacidad y por cómo se están utilizando estos datos. Y sí que es cierto que ahora las empresas están un poco más enfocadas en cómo consigo mejores datos y los utilizo para dar una mejor experiencia a mis usuarios en vez de recopilar simplemente por tener más, ¿no?, en el armario. Desde el punto de vista de la hotelera, nosotros lo que estamos buscando es llegar a la excelencia del cliente. El cliente después de la pandemia vemos que ha evolucionado muchísimo, vemos que lo que está buscando ya no es una información sesgada, lo que está buscando es algo específicamente para ellos y entonces nosotros utilizamos ese dato con un objetivo, que es intentar impactar al cliente con la creatividad, con la publicidad adecuada. Está claro que el conocimiento del cliente es importante, pero para lograrlo, ¿cómo puede influir, Paula, el uso o digamos, la herramienta que es la
inteligencia artificial? Sí, aquí lo primero y muy importante es que la gente sea consciente que la inteligencia artificial está y viene para un poco ayudar a todas las empresas a mejorar, ¿no? Entonces, eso nos cuesta mucho también desde el lado de la empresa, ¿no? Para ayudar a otras empresas, porque la gente el cambio le cuesta mucho y lo desconocido también genera como mucha incertidumbre, ¿no? Entonces encontrar a gente que le apetezca, como en este caso es Riu, ¿no? Oye, vamos a meternos con esto porque esto nos puede ayudar. Entonces lo más importante es ser conscientes de la necesidad de meterse con inteligencia artificial, que es lo que va a ayudar a ese crecimiento. Por ese lado, adicionalmente, una vez que ya sabes que tienes que meterte con esto, es identificar qué acciones son en las que estás haciendo y dónde podemos meter inteligencia artificial para mejorar. Y por supuesto lo más importante aquí es tener el equipo, las plataformas y las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo. No sirve nada tener el equipo y no tener las plataformas, o tener las plataformas y no tener el equipo un poco para llevarlo a cabo. Y lo que comentabas un poco, ¿qué es lo que puede traer la inteligencia artificial? Estamos poniendo mucho foco en esta parte de eficientar costes principalmente y luego en maximizar y mejorar los resultados. Eugenio, en vuestro caso habéis decidido invertir en esa inteligencia artificial para vuestras campañas. ¿Cómo lo estáis haciendo y qué os aporta? En un primer momento no nos planteábamos la inversión como en inteligencia artificial. Nosotros, cuando nos planteamos estas acciones, era noviembre del 2020, estábamos saliendo de la pandemia, teníamos los hoteles vacíos, teníamos un problema y entonces decidimos pasar al ataque, ¿no? Y dices, voy a intentar captar cliente nuevo, no solo recoger la demanda. Entonces empezamos a hacer geoexperimentos con el equipo de Google y con el equipo de Making Science para intentar traer cliente incremental que no conocía Riu a una rentabilidad adecuada. Entonces, poco a poco ese proyecto fue desarrollándose y ya no es un proyecto en sí, es una forma de trabajar. Entonces, ahora está muy de moda hablar de inteligencia artificial, pero hace 2 años simplemente nosotros nos encontramos con la inteligencia artificial dentro de casi todas nuestras campañas. Sí, de hecho es un muy buen punto, Juanma, perdón, pero es que al final ahora mismo está muy de moda la palabra inteligencia artificial, está en todos los medios y hay mucho interés, ¿no? Pero esto es algo que lleva en el mercado bastante tiempo, lo que pasa es que ahora se ha democratizado y el acceso a estas herramientas es mucho más fácil, con lo cual ver en esto una ventaja competitiva, que quizá es el factor diferencial, ¿no? En el caso de Riu, y tener un buen colaborador como es Making Science en este caso, pues facilita la adopción de esta tecnología y el usar casos de uso o el buscar casos de uso que puedan mejorar el negocio. No, cambiando un poquito de tema, Paula, ¿qué es Gauss Smart Advertising y qué tipo de metodología utiliza? Pues justo Gauss Smart Advertising es una solución de inteligencia artificial que desarrollamos desde Making Science un poco por lo que comentamos, para eficientar costes y maximizar y mejorar los resultados en base a poder poner un valor a ciertos usuarios y poder pujar más o menos en función de ese valor, ¿no? Al final eso es lo que nos lleva a generar esa eficiencia. Y consiste principalmente o básicamente en meter un tag directamente en todos los activos digitales que nos permita predecir, en este caso, cuál va a ser la propensión a compra, predecir el valor en este caso de la conversión o incluso calcular el lifetime value que nos permita en este caso poder pujar más o menos en función de esos valores, lo cual nos lleva a esa parte de optimización. La metodología principalmente inicialmente se basa mucho en entender el negocio del cliente, entender cuáles son sus objetivos, cuáles son sus KPIs, a partir de ahí qué es lo que necesitamos predecir para un poco ayudar a eficientar y a mejorar los resultados. Y en vuestro caso, David, esta herramienta, ¿cómo funciona con los productos de Google? Sí, al final Gauss se integra con las plataformas de Google, ¿no? Entiendo que también se integra con el resto de competidores, pero básicamente es capaz de conectarse y extraer datos de las plataformas de analítica web, del CRM y de otras fuentes de datos que pueda tener el anunciante, procesarlos y generar una señal que luego se pueda utilizar en las plataformas de activación, ¿vale? Ya sea en Google Ads o en las plataformas de Google Marketing Platform. Discovery es un canal vinculado a Smart Advertising. En este caso, bueno, es que publicamos un caso de éxito conjunto, los tres aquí presentes, en el que básicamente lo que hicimos fue utilizar la información de scoring, ¿no? de valoración de los usuarios que llegaban a la web de Riu, para tratar de darle más información a los algoritmos de puja inteligente de Google y tratar de alinearlo más al negocio de Riu. Entonces, en este caso era un soporte, como bien comentas, Discovery, que es adicional y que tiene un perfil un poco más premium y conseguimos unos muy buenos resultados. Bueno, Paula, ¿y qué son y cómo funcionan los modelos predictivos para conocer mejor al cliente, su predisposición de compra, toda esa... el Customer Journey, ¿no? Sí,
Aquí es importante tener una data de calidad, ¿no? Evidentemente, si no tenemos esos datos y no disponibilizamos esos datos, es imposible poder predecir. Aquí siempre intentamos unificar esos datos online con los datos offline, que nos permita tener una visión más clara del usuario y completa para poder hacer mejores predicciones. Entonces, una vez que tenemos esos datos y los datos son de calidad, empezamos a entrenar el modelo que nos permita un poco ir haciendo ese tipo de predicciones, un poco saber qué comportamiento es el que está siguiendo el usuario hasta la conversión o hasta al final el objetivo, en este caso, que marcamos con cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso establecido, ya empieza esa fase de predicción y a partir de ahí es ir reentrenando el modelo para que cada vez sea más eficiente y consigamos datos de mejor calidad para utilizarlos en esa parte de activación. Por supuesto, nos enfocamos mucho en el real time, porque sin el real time al final no sirve de nada. Cuanto más real time sea el dato, mucho mejor para pasarlo a las plataformas, porque funciona, evidentemente hemos visto que funciona muchísimo mejor que dando datos que no son en real time. Eso es fundamental con Making Science, el tiempo real a la hora de toda la información a nosotros nos ayuda increíble. Te iba a preguntar por ahí cuáles son las claves para encontrar ese cliente con una predisposición especial a hacer una reserva, por ejemplo, en vuestra cadena. Claro, es una de hecho es como varias partes, no es tanto una predisposición a hacer la reserva, es una predisposición a hacer una reserva de valor de mayor valor. Es decir, no es lo mismo una reserva de 1.000 euros que de 2.000 que de 3.000. Pues bueno, a la de 3.000 vamos a darle 2 o 3 veces más importancia porque sí que nos interesa. Vamos a darle un valor a aquellas reservas que son menos propensas a ser canceladas. Nosotros en la hotelería tenemos una problemática que dices, oye, el 30 al 40% de las reservas son canceladas. Y dices, oye, voy a darle con Gauss más importancia a ese cliente que me reserva y no me cancela. O, por ejemplo, que nosotros somos una cadena que tiene hoteles vacacionales. Entonces, te quieres ir a Chiclana el 5 de agosto. El hotel tiene unas habitaciones. Nos gustaría que tuviese 100 más y luego 100 menos en septiembre. Entonces, lo que hace Gauss es le intenta dar más valor a aquellas búsquedas de disponibilidad y que le arroja disponibilidad, centrándonos en aquellos sitios donde necesitamos más habitaciones. Oye, el 5 de agosto a lo mejor lo tenemos ya lleno, el 5 de septiembre no quiero hacer las campañas de marketing para que se me intente llenar el 5 de agosto porque ya lo tengo vendido. Voy a intentar centrarme en el 5 de septiembre. Entonces, toda esa inteligencia dices, oye, ya es búsqueda de disponibilidad, cliente de valor y con menor propensión a la cancelación, hace que todo conjuntamente genere muchísimo valor. Esto nos lo has contado desde la parte, digamos, proactiva del cliente, del usuario que intenta buscar una habitación para hacer una reserva. Desde vuestro lado, ¿cómo han evolucionado las campañas desde Paid y Google Search hasta el uso de esta tecnología de inteligencia artificial? Cambia muchísimo. Siempre lo que queremos es más clientes buenos y menos clientes malos, ¿no? Pues al final esa tecnología lo que nos ayuda es a intentar que los buenos sean más y que cada vez sean más buenos. Entonces al final dices, oye, ese cliente que realmente te cancela o es muy complicado traerlo a la web o que la experiencia al final no es la positiva, dices, no, con Gauss realmente nos estamos enfocando en un cliente incremental que muchas veces no conocía a Riu, que realmente para nosotros es muy positivo y que al final es como la mejor experiencia. Dices, oye, que me cueste menos, que sea más rentable y que podamos optimizar mejor las campañas. Porque una curiosidad, vosotros, ¿de dónde tenéis más reservas o de dónde os llegan más reservas? ¿De recursos propios, llamémosle web, campañas, etcétera, o de todos estos agregadores que hay, buscadores que todos tenemos en mente? Al tener 100 hoteles, al tener 50.000 habitaciones, al final todos los canales de distribución son importantes. No es uno contra el otro, son todos complementarios para llenar el hotel a la mejor tarifa posible. O sea, realmente no te sabría decir en qué hoteles porque tenemos hoteles en Cancún, hoteles en Cabo Verde o hoteles en Chiclana. En cada uno de los destinos, en cada una de las temporalidades, los canales de distribución tratamos de complementarnos. Y Paula, ¿qué mejoras se pueden lograr en términos de retorno de la inversión publicitaria para la consecución de lo que se busca, de clientes potenciales que se conviertan al final en reales? Al final, el retorno es directo y además se nota desde el primer momento. También es verdad porque usamos esa parte de real time, ¿no? Entonces, esta parte de Gauss Smart Advertising lo que ayuda es mejorar los KPIs principales e incluso notamos muchísima mejora en cualificación de leads, que es un poco, cualificación en este caso de la conversión, que es un poco lo que comentaba en este caso Eugenio, ¿no? Que ayudamos muchísimo ahí en esa parte de eficientar esos KPIs, si vamos a revenue, a ROAS, al final es un poco definir los KPIs para mejorar esos KPIs como tal. Tenemos grandes casos de éxito, en este caso si queréis comentamos el caso que tenemos con Riu, que hemos sacado y que es público, para que contemos datos reales de todo lo que podemos llegar a mejorar. Sí, ahí, las cifras están públicas en el caso. Sí que es cierto que lo que conseguimos fue mejorar el conversion rate y
hacer que Discovery funcionara con un volumen mayor, ¿vale? El punto principal aquí es que los algoritmos de puja automática funcionan cuanto mayor volumen tengan de datos, van a funcionar mejor. Entonces aquí el compromiso era o tenemos reservas que son muy poquitas y no va a poder aprender bien qué reservas valen más, o cómo le damos una información de un paso anterior del proceso de compra en el que digamos, oye, este es bueno, este es malo, en base a los datos que tenemos, ¿no? Esto es algo que además, bueno, lo hemos conseguido activar en Discovery, como comentábamos antes, en Estados Unidos, que es un mercado bastante importante para Riu, pero que estamos viendo que también otros anunciantes están utilizando para ver cómo le dan mejores datos, porque al final el first party data es de cada cliente y el poder aprovecharlo, ¿no? Como decía antes Paula, es necesidad de cada uno de ellos. Tienen que ver, oye, pues en el caso de Riu, reducir cancelaciones, mejorar el conversion rate, etcétera, etcétera. Estamos viendo que los retailers, por ejemplo, están tratando de minorar, ¿no?, las devoluciones que tienen a tienda o tratar de llevar gente a tienda que sepan que tiene una mayor probabilidad de conversión. Entonces, dependiendo de la industria, sí que vemos que hay mucho movimiento. En España, además, estamos innovando bastante, pero cada caso es particular y hay que ver dónde... Sí, para nosotros esto surgió como una campaña puntual en Estados Unidos y ahora la tenemos en todos los mercados. Y dices, oye, si yo soy capaz de segmentar que un cliente me llega a la web, lo ideal es que reserve, pero si no reserva, que esté como en la parte del carrito y si no, pues que me haga una búsqueda de disponibilidad. Entonces, lo que nos ayuda en Gauss es poco a poco le empieza a meter inteligencia para que vaya aprendiendo y poco a poco nos acerquemos lo más posible al volumen necesario para hacer las reservas. Una pregunta, David, ¿qué capacidad real de predicción hay en tiempo real con todos estos modelos? Porque estáis hablando mucho de esa activación, pero ¿es en tiempo real? ¿Hasta qué punto? Bueno, creo que el equipo de Making Science ha hecho algún estudio y hablaba de un límite de 200 milisegundos, ¿no? Sí. Básicamente es muy importante que, antes te he dicho que el volumen, ¿no?, era importante para los algoritmos, pero también la frescura del dato. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros hacemos una predicción y le pasamos los datos al algoritmo al día siguiente o al cabo de 3 días, bueno, puede aprender de ahí, va a aprender bien, lo que pasa es que vamos a tener algunos problemas, ¿vale? Por temas de infraestructura y de cómo está todo montado, pues podemos perder datos de clientes que no tengamos un dato, por ejemplo, hay un identificador que se utiliza para saber cuándo un usuario ha sido impactado por un canal en particular, ¿no? Pues si ese dato lo perdemos porque al cabo de 24 horas no está ahí, eso va a hacer que nuestro algoritmo funcione peor. Entonces, el real time, como esto está integrado en la propia web del anunciante, lo que va a hacer es asociar ya ese scoring o ese valor de venta esperado a largo plazo directamente en el momento de la compra, con lo cual no hay que hacer un cálculo posterior ni tratar de devolvérselo otra vez a la plataforma original. Con lo cual es frescura, porque lo va a tener en el momento y vamos a tener más datos en vez de perder un 20% que no tengan ese tipo. Y luego es importante también que ese dato se puede ir metiendo en las diferentes plataformas, ¿no? Ya tenemos el dato, ese valor es oro y lo que tenemos que hacer es ir activando en las diferentes plataformas y estrategias. Para nosotros es más importante tener el dato hoy que uno mejor mañana o uno mucho mejor pasado mañana. O sea, realmente la información, tenerla en el momento, para nosotros es como decía Paula, es oro. Sí, pero ¿tenéis capacidad de gestionarlo? Me refiero, aparte de las herramientas de automatización, entiendo que habrá procesos o habrá decisiones más humanas o que tengan un componente más humano. No, porque a las herramientas se les da como unas directrices, se les da como una función, por así decirlo, y realmente ellas son totalmente independientes dentro de unas variables de presupuesto y de rentabilidad, pero ese realmente para nosotros no es un problema. Esa parte humana que comentas viene en la fase de definición inicial, en esa parte de thinking, de pensar, oye, qué es lo que tenemos que medir, cómo lo tenemos que medir, qué datos tenemos, ahí está esa parte humana y luego ya es dejar que la tecnología en este caso funcione y que al final es que lo está haciendo genial, o sea que en este caso es el thinking humano de pensar cómo tenemos que hacerlo y luego ya dejar que la tecnología tire millas. David, desde vuestra perspectiva, ¿a qué retos se enfrenta el anunciante que quiere, digamos, acometer este tipo de proyectos y que, bueno, como hemos visto en Riu, es rentable y es factible hacerlo? Pero quizá hay empresas, digamos, medianas o de otro volumen, de otro tamaño, que quieran acometer este tipo de proyectos. Bien, bueno, antes te decía que ahora está democratizada, ¿no?, la IA y es más fácil acceder a ella. Eso es cierto, pero también es cierto que
hay mucha variabilidad en la capacidad de los anunciantes. Y de hecho, puedes tener gente que sea muy buena de datos, pero que no sea muy buena activando, gente que sea muy buena activando, pero que no sepa tanto del negocio. Que no... Entonces, muchas veces lo que vemos es que sí que hay capacidad, pero en muchos casos, por ejemplo, la presencia de un partner, como en este caso Making Science, es definitiva porque permite unir ambos mundos y tener un equipo multidisciplinar que permita, pues oye, vamos a ver qué KPIs son relevantes para vosotros, cómo podemos traducir a esto los datos que vosotros tenéis y cómo podemos hacer la activación de forma que consigamos maximizar ese retorno. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, porque al final nosotros, Riu no hubiese podido hacerlo solo, Riu con Google no hubiese podido hacerlo solo, nosotros al final era Making Science, Google y Riu, que las tres empresas estábamos con el mismo objetivo, las mismas ganas de innovar y las mismas ganas de hacer los proyectos. Realmente, muchas veces tú no por querer puedes, ¿no? Y entonces muchas veces necesitas también al partner tecnológico que te pueda ayudar en esto. De hecho, en este tipo de proyectos, los perfiles que están involucrados son más de 5 tipologías de perfiles, desde la parte de definición de estrategia hasta esa parte más de activación de datos, de la creación, evidentemente, de modelos con data science. Entonces, hay muchos perfiles que están involucrados para que todo salga adelante. O sea, que al final es el trabajo de todos, por supuesto, también con partners como Google, en este caso, que nos permiten un poco agilizar todo y luego, evidentemente, tener clientes como Riu, que vamos, son unos clientes magníficos que nos permiten innovar y que nos permiten ayudarles en esa madurez digital. Sí, de hecho, Juanma, ahí, perdón, pero creo que aquí es un caso especial precisamente por esto, ¿no? Llevamos trabajando muchos años y hay algo que es importante, que al final, cuando uno hace un viaje se va más rápido si va solo, pero normalmente se llega más lejos, ¿no? Si vas con un partner. Y yo creo que aquí esta colaboración que hemos tenido durante tanto tiempo, pues al final ha dado muy buenos frutos y dará más. Para terminar, y para los tres, ¿qué podemos esperar de estas tecnologías dentro del mercado travel? Y sobre todo, ¿qué tendencias veremos en un sector que además, pues gracias a Dios, digamos, está volviendo, como se suele decir, a cifras 2019 con firmeza? Yo como responsable de la venta directa estos últimos años siempre tenía como 3 cosas que teníamos que hacer, que era la personalización en nuestras campañas, la escalabilidad de nuestros mensajes y la automatización. Es decir, oye, que todo... Ya esta última, la automatización, ya no creo que vaya a ser importante porque con toda la inteligencia artificial ya quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Que me lo diga ese alguien a mí. Entonces, para mí... esa es la forma de trabajar, es decir, oye, ya no ponerse barreras, saber que hay una incertidumbre en el futuro y saber que tienes que estar lo más cercano a la tecnología. Yo un poco por productivizar lo que está diciendo, después, o sea, al final con Gauss Smart Advertising ya estamos metiendo un tag dentro del anunciante, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tenemos muchos datos, estamos recopilando mucha información. El siguiente paso, que también se habla mucho en el mercado, es toda esa parte de CDPs, de personalización gracias a tener toda esa información, y luego también hacer marketing mix modeling, ¿no? Intentar saber cuál es el mix de medios necesarios un poco para conseguir los objetivos marcados. Entonces, diría, por enfocarlo, cuáles son los siguientes pasos a raíz de esto, es un poco centrarnos en CDPs, centrarnos en marketing mix modeling y seguir evolucionando, por supuesto, en toda tipología de soluciones que estamos un poco pensando y desarrollando. Sí, aquí yo pensando el otro día en casos de uso, ¿no? con el equipo, hablábamos también de tema de creatividades, ¿no? De análisis de creatividades, por ejemplo, para ver qué es lo que está haciendo que tus clientes acudan más a tus hoteles, para ver qué es lo que hace que les interese o que funcione mejor. Análisis, por ejemplo, de las reseñas que dejan los usuarios en los hoteles, ¿no? Que eso, por ejemplo, es algo que no se explota quizá tanto como se podría, para ver puntos de mejora, qué es lo que gusta o qué es lo que no gusta de los hoteles para tratar de mejorar el negocio y tratar de mejorar aquellos en donde tengamos un problema. Y luego, pues es cierto que ahora, con todo el tema de inteligencia artificial, pues hay una tendencia que es la generación de creatividades, por ejemplo, de forma automática, que aunque ahora está verde y requiere de mucha supervisión, yo creo que esto en medio plazo sí que veremos que hay más avances en ello. Última pregunta, os pido mucha brevedad. Como especialistas en marketing digital, ¿qué tipo de perfil de profesional se está buscando o necesitáis en vuestros equipos ahora mismo? Porque se habla mucho de esa falta de equipos, de profesionales para los equipos, y no sé cómo es vuestro caso, Totalmente, Eugenio. es muy complicado, es muy complicado. Para mí es una persona, un perfil muy numérico, muy orientado a negocio y con muchas ganas de aprender, ¿no? Y saber que dices, oye, esto es muy cambiante, pero muy numérico y orientado a negocio.
David. Sí, yo creo, o sea, justo había pensado alguien que sepa de datos, que sepa un poco, ¿no? Que sea ágil mentalmente y aparte que sepa del negocio y de qué es lo que es importante y de qué datos podemos utilizar para mejorar. Pues igual, evidentemente los datos lo más importante, si todos nos basamos en datos, todo irá bien, ¿no? Y entonces, perfiles enfocados en datos, en tecnología y que ayuden a evolucionar y a mejorar. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí este Tech Talks de hoy viernes. Despido ya a Paula Gómez de Making Science, a Eugenio Pino de Riu Hotels and Resorts y a David Montero de Google. A todos ustedes les espero aquí en Negocios TV el próximo viernes en Tech Talks by Skiller Academy. Preview.